Esta primera historia que compartiré no es personal, pero es una historia que mi mamá contó hace unos años y dejó un gran impacto en mi vida. Vivo en Tijuana, Baja California. Soy de ascendencia latina. A lo largo de mi vida, he escuchado muchas historias y testimonios relacionados específicamente con hechizos y brujería, pero existía algún pequeño porcentaje que no me permitía creer en ellas, hasta que pude ver con mis propios ojos los efectos que causaban. La siguiente historia le ocurrió a un pariente muy lejano a mi madre ya hace muchos años. Lo relataré en primera persona para que sea un poco mejor la experiencia. Yo era una jovencita que en esa época tenía aproximadamente 17 años. Vivía en un contexto social económico medio bajo. Tengo 3 hermanos y soy la menor de todos ellos. Mis padres se dedicaban a la fabricación de prendas. Tenían una pequeña fábrica textil, un negocio que si bien no nos traía riquezas, pero que ayudaba a solventarnos y no pasar hambre. Mis padres hacían lo posible por darnos la mejor educación posible. Mis hermanos mayores ya estaban en la universidad, mientras que yo todavía cursaba el último año de secundaria. La gente decía que yo era una chica bella, era de contextura delgada, pero sí tenía anchas caderas. Mi piel no era tan clara, aunque tenía un bonito tono bronceado. Por la parte social, era muy abierta con la gente que le gustaba los estudios. Tanto mis padres como mis hermanos me cuidaban mucho, porque temían que algún hombre se aprovechara de mí. Yo le ponía mucho empeño a mi educación. Era muy poco de salir a fiestas. No me gustaba mucho salir con chicos como mis compañeras de clase. Yo era muy aplicada con mis cursos, por lo que siempre sobresalía con mis excelentes calificaciones. Estudiaba en una escuela privada, un lugar principalmente de niños ricos y mimados que estaban acostumbrados a tener todo lo que querían en la vida. Los padres competían constantemente por cuál de sus hijos era el mejor. Sin embargo, mis padres eran muy humildes y nunca les había importado tal cosa. Solo querían que nosotros escaláramos más que ellos en la vida y que no debíamos luchar tanto por conseguir sustento. La pequeña fábrica que tenían mis padres no se había levantado de un día para otro. Les tomó casi 10 años en conseguirlo y habían tenido muchos altibajos. Mis padres solo deseaban que la tuviera más fácil a como lo tuvieron mis hermanos mayores, pero nada fue como lo pensaban. Desde que entré a la escuela había tenido que superar varios retos. Mi inteligencia y mi belleza causaba gran envidia en mis compañeras, quienes solían ser el centro de atención hasta que a cierto punto llegué a opacarlas. Los chicos tenían un especial interés en mí, pero hacía lo posible por ignorarlos. Estuve más preocupada de no descuidar mis estudios, pero lo que más me costaba era enfrentarme a las miradas de los padres ricos, quienes hacían lo posible por hacerme sentir inferior. La peor de todos era la madre de Ariana, una compañera que al igual que yo ocupaba los primeros lugares en la escuela. Ella siempre murmuraba cosas denigrantes cuando yo estaba cerca y le encantaba hacerme burlas junto a su hija. Aquella señora y su hija eran despreciables por cierta parte. Yo siempre trataba de mantener la frente en alto como mis padres me habían enseñado. Después de todo, solo me quedaban pocos meses para terminar la escuela y debía sobrevivir a ello. Luego todo sería más sencillo. Mis hermanos me contaban sus experiencias en la universidad. Ninguno de ellos pasaba por lo mismo que yo. Allí eran libres y no tenían que soportar ninguna humillación a causa de nuestros orígenes, pues era totalmente diferente a la escuela privada. Un día desafortunado había llegado tarde a la escuela por primera vez. El autobús que pasaba por mi casa cada día a las 7 de la mañana se había retrasado, y cuando llegué la entrada ya estaba cerrada. Hice lo que pude por conseguir que me dejaran entrar a clases, pero la directora se portó muy estricta conmigo y me dio un fuerte castigo. Hizo que ordenara todos los archivos de años pasados de la biblioteca, ausentándome de un curso. Durante el castigo, acababa de perder un examen muy importante que constaba de la mitad de mi nota y sería muy difícil recuperarme de eso. Yo estaba buscando conseguir la beca del primer puesto para entrar a una de las universidades más prestigiosas del país y temía que esto afectara a mi promedio perfecto. No entendía por qué la directora había sido tan severa conmigo, hasta que al alzar la vista, vi a la madre de Ariana en la oficina de la directora sonriéndole y dándole la mano,
como si acabaran de hacer un trato. La señora Gómez tenía muchas influencias en la escuela. Patrocinaba muchos de los eventos que realizaban, tanto deportivos como artísticos, por lo que era seguro que había tenido mucho que ver en el castigo que la directora me propuso. Esto me puso mal, pero no dejé que me derrotaran fácilmente. Al día siguiente fui a hablar con el profesor de ciencias y le rogué que me diera una nueva oportunidad para rendir el examen. El maestro era uno de los más estrictos de la escuela, pero algo en mi mirada le ablandó el corazón. Pude rendir el examen satisfactoriamente y logré obtener la más alta calificación de nuevo, algo que causó aún más desprecio en Ariana y en su madre. Así que, esta vez, la señora Gómez supo que debía hacer algo mucho más fuerte para que yo diera un paso al costado. Todavía quedaban 3 meses para terminar el último trimestre, así que decidió acudir a un brujo y le pidió que me hiciera daño. Regresé a casa luego de una práctica para un concurso local y entrando a mi habitación, hallé un regalo envuelto. Muy emocionada lo abrí. Me encontré con un curioso muñeco. El regalo me pareció muy inusual para mi edad, pero no hice preguntas ni nada. Mis hermanos solían hacer ese tipo de cosas cuando me visitaban. Siempre me habían dado sorpresas y no era nada de otro mundo toparme con algún regalo en mi habitación. Para ellos yo aún era una niña, así que supuse que debía haber venido de uno de los dos. A la mañana siguiente, me levanté y tropecé con el muñeco en el suelo. Este tenía algo diferente. Una de sus piernas estaba rota, y yo creí que había sido el gato quien se lo había arrancado al jugar con él. No le di importancia y me fui a la escuela emocionada por todas las actividades que me esperaban antes de terminar el año. Lamentablemente, ese mismo día tuve un accidente. Este sucedió mientras estaba en la clase de educación física. Empecé a sentirme débil y mareada, lo que provocó que terminara tropezando con un balón y caí torpemente, lesionándome una pierna. Uno de los maestros acudió en mi auxilio al escuchar tanto mis gritos como el de mis compañeros y rápidamente me llevaron a recibir atención médica. Mis padres, muy preocupados, pensaron que el exceso de actividades y la presión por sacar excelentes notas me estaban pasando factura. Por eso mismo me pidieron que bajara el ritmo de todas mis actividades, pero no les hice caso. No quería dejarme vencer por nada. Pero cada día que pasaba solía sucederme una nueva desgracia, lo que ponía en riesgo mi salud y, en efecto, ausentar mi asistencia en las actividades siguientes. Otro día de esos sentí unas fuertes punzadas en mi vientre, hasta que el dolor fue insoportable. Me llevaron al médico para descubrir que tenía algo extraño en los intestinos. Esa y muchas otras cosas insólitas empezaron a sucederme. No podía dar cavidad a mi mala suerte. No entendía por qué me sucedía todo eso. Yo siempre había sido buena. Todo lo que quería era triunfar en la vida. Ni mis padres ni yo comprendíamos por qué era castigada de esa manera. Hasta cierto punto, nadie de mi familia sospechaba que aquel muñeco que descansaba en mi habitación, cuyo cuerpo estaba hecho de trapo, estaba cada vez más destrozado y tenía que ver algo con mi mala suerte. Todo parecía empeorar, hasta que de pronto, un día las cosas tomaron otro rumbo. Llegué a la escuela en mis habituales muletas, luego de haber faltado por 2 semanas a causa de mi mal estado de salud. Entré a las clases, cuando a los pocos minutos un maestro se acercó para llamar a Ariana, diciendo que algo muy malo le había sucedido a su madre. Todos en la clase se alteraron, intrigados por el incidente. Al parecer, la señora Gómez había sido atropellada y tenía fracturas graves en el cuerpo. Consternada por el suceso, cuando llegué a casa le conté todo lo sucedido a mis padres. Ellos me miraron con un poco de complicidad, como si acabaran de darle sentido a una teoría secreta que ellos mismos habían hecho. ¿Sucede algo?, les pregunté intrigada. No, nada. Es solo que nos parece muy curioso lo que pasó, en especial luego de lo que hicimos. ¿Lo que hicieron? Pero, ¿qué cosa hicieron? Mi madre asintió la cabeza y empezó a narrarme lo sucedido. Esta mañana decidí quedarme en casa y no ir a la fábrica. Estaba preocupada porque otra cosa mala podría pasarte y
pensé que sería más sencillo acudir a la escuela si me mantenía cerca. Mientras estaba en la cocina entreteniéndome lavando el servicio, escuché unos pasos furtivos en tu habitación. Dejé lo que estaba haciendo y corrí rápido a ver qué sucedía. No encontré a nadie, salvo ese extraño muñeco con el que duermes. Estaba en el suelo, con los brazos torcidos y el cuello roto. Se me hizo muy raro y aterrador, así que lo tomé, lo quemé y lo lancé a la basura. Hija, he escuchado historias así de personas que usan ese tipo de objetos para hacerles daño a las personas. Empecé a atar cabos y me di cuenta de que desde que hallaste ese muñeco, te han estado sucediendo cosas muy malas. Llamé a Carlo y a André y ninguno afirmó haberlo comprado para ti. Probablemente este sea un trabajo oscuro que lo hicieron con el fin de hacerte daño. Ante aquella revelación sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. En ese momento empezaba a entender lo que mi madre intentaba decir, pero no daba mérito a que algo como eso pudiera pasarme. Al día siguiente fui a visitar a Ariana al hospital, algo que Ariana no se esperaba, pero lo único que yo quería era quitarme las dudas sobre el relato de mi madre. Ariana me hizo pasar a la habitación donde estaba la señora Gómez y cuando la vi, ahogó una exclamación de sorpresa. La mujer tenía vendas y prótesis en los brazos como en el cuello, en los lugares exactos en donde mi madre había descrito que estaba dañado el muñeco. Lo siento mucho, Lupita. Yo nunca quise hacerte daño. Solo hice lo que mi madre me ordenaba. Perdóname, confesó Ariana, rompiendo en llanto. Abracé a mi compañera y le dije que la perdonaba, pero que nunca olvidaría lo que había sucedido a su madre por intentar hacerme daño. Al salir de ahí pude reflexionar sobre los límites a los que la envidia había llevado a la señora Gómez. Supe que desde ese momento debía cuidarme de ella, pero también entendí que las personas buenas muchas veces estamos protegidas contra todo mal. Terminé la escuela con mejores calificaciones que el promedio de niños de excelencia en toda la historia de la escuela privada. Me gradué con honores y me fue sencillo obtener becas para distintas universidades. Elegí seguir una carrera en leyes y hace algunos años terminé, como también el resto de mis hermanos. Personalmente, esta historia que le sucedió a un pariente cercano, como les mencioné en un principio, fue la que me causó un gran impacto. También por otras historias más que me han contado y las que he podido ver con mis propios ojos, es que ahora puedo afirmar que el lado oscuro existe y muchas veces resulta batallando, pero en algunos casos, todo el trabajo termina regresando a la persona a quien hizo todo el mal. Otra historia que también tengo que contar sucedió en Chile hace como un año, cuando en ese tiempo fuimos de viaje con toda la familia y nos alojamos en un departamento en una zona residencial. Para detallar un poco, el lugar era tranquilo y las personas quienes vivían en los otros depas eran muy amables y respetuosos, a excepción de una pareja que uno que otro día discutían. Vivían solos y siempre se le escuchaba llorar al hombre porque la otra mujer a veces era violenta o salía y regresaba muy noche. Al parecer el hombre estaba muy enamorado y quería manipularla en todo momento para que ella se quedara e hiciera lo que se le antojara. Pero la mujer no se dejaba y siempre trató de hacerlo sentir menos. A veces se le escuchaba decir a la mujer que ella era mucho para él, que había un montón de hombres detrás de ella que lo buscaban y que querían andar con ella. Decía que él debía sentirse feliz por tener la oportunidad de andar con una mujer tan linda. Y a decir verdad, la mujer era tal como se describía, a diferencia del hombre que no era tan que imaginemos. El hombre le rogaba en todo momento y mucho más cuando ella se enojaba. Una de esas veces que iba a salir con mi madre al centro comercial me percaté que aquella mujer hizo ingresar a otro hombre a su depa, pero ella no se percató que justo yo andaba saliendo por la puerta. En ese instante se me hizo raro, porque ese hombre era un poco más alto. No me importó en ese instante, pero luego de unas horas al regresar a casa, mientras ordenaba mis cosas en mi dormitorio, de casualidad me acerqué a la ventana y justo los vi bajar juntos. Ese hombre no era su pareja de la mujer. Pude verlo la cara mientras me escondía entre las cortinas de la ventana. Algo me dijo que esa mujer engañaba a su pareja.
Decidí quedarme en silencio y no hablar nada al respecto. Pero luego de unos días mis padres comenzaron a hacer comentarios que en varias ocasiones habían visto que esta mujer traía nuevos hombres a su depa mientras el esposo trabajaba. Introduciéndome a la conversación, también les afirmé haber visto entrar y salir a aquella mujer con un hombre. Mis padres me hicieron jurar que no tocáramos más ese tema, que no nos metiéramos en la vida de las demás personas que vivían en los otros departamentos. Un día de esos por la noche, escuché nuevamente a ellos discutir. Hablaban en tono fuerte que logré escuchar un poco que el hombre decía que ella lo engañaba. Literalmente, ya se había dado cuenta del engaño de la mujer y nosotros pensamos que iban a terminar o ya dejarían de vivir acá porque se ausentaron por unas semanas, pero días después los vi regresar juntos abrazados y muy cariñosos. Su vida había cambiado sorprendentemente. Ya no se escuchaban los acostumbrados gritos por parte de ambos. Esta vez parecía existir más amor y paz en lo que estaban juntos, y eso nos pareció extraño. Nosotros nos preguntábamos qué fue lo que hizo cambiar sus comportamientos en días. Quizá el hecho de que la mujer le fue infiel con varios hombres le hizo reflexionar. Esa hipótesis manejábamos nosotros, pero nada de eso era lo que pasaba. El hombre cuando salía y regresaba al trabajo, la mujer le esperaba en la puerta y todo parecía color de rosas, hasta que un día nuevamente se escucharon los gritos, pero esta vez fueron más intensos, lo que provocó la inquietud por nuestra parte y por el resto de los vecinos. Escuchamos cómo la mujer le decía que cómo pudo ser capaz de hacerlo algo así, que era un enfermo y que ya no quería saber más de él. Eso fue lo que pudimos escuchar y otras cosas más, pero todavía seguíamos sin comprender lo que estaba pasando. Al día siguiente por la mañana, llegó y salió de su depa con maletas, mientras que el hombre no había. El dueño de los departamentos se acercó y ingresaron juntos y estuvieron conversando. La mujer estaba decidida en marcharse y fue así como terminó yéndose. El hombre vino días después y de igual manera se marchó, pero nosotros teníamos intriga por saber qué fue lo que ocurrió. No fue así que una tarde el dueño contó a mi papá el problema que estos habían tenido. Resulta que el hombre lo había hecho un amarre de amor para que ella se quedara junto a él, pero que no duró mucho tiempo, porque la mujer se dio cuenta justamente cuando encontró una especie de muñecos atados en un pote y agregado a eso pétalos de rosas de un líquido seco. Al parecer eran gotas de sangre o algún otro líquido seco, pero que se veía espantoso. Inmediatamente la mujer llamó a su familia y le dijeron que eso era un trabajo de brujería, que no la tocara. Ella, al enterarse de eso, llamó al hombre y comenzó toda la discusión. Desde que se fueron, no volvimos a saber más de lo que pasó con ellos, pero eso de los amarres sí es cierto, y tanto yo como mi familia creemos en eso. Aunque suene un poco de ignorancia creer en eso, nosotros siempre nos cuidamos. No falta una que otra persona que quiera hacernos daño de igual manera, y no precisamente con amarres, sino con otro tipo de trabajos negros que hasta el día de hoy existe, y considero que son mucho más fuertes a lo que contaban los abuelos antiguamente.